Dios te bendiga en esta mañana tan linda. Hoy, mañana de sábado, preciosa mañana de sol. Y la idea es poder compartir, reflexionar un poco en la palabra de Dios, esta palabra que nos sana, nos liberta, nos ayuda a conocer a Dios, porque Dios se revela a través de la Biblia, a través de su palabra. Entonces es importante compartir, leer, reflexionar sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, porque es la única manera de conocer a Dios a través de su revelación. Dios se ha revelado a nuestras vidas a través de su palabra. Y bueno, la idea es compartir contigo un versículo de la Biblia, una reflexión en esta mañana de Mateo capítulo 7, versículo 13. Muy conocido, son palabras de Jesús, ya terminando prácticamente el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una enseñanza que Dios le da, que Jesús le da a sus discípulos, comienza en el capítulo 5 de Mateo y termina en este capítulo 7. Pero acá termina prácticamente con palabras muy, muy importantes de Jesús. Y bueno, yo quería reflexionar contigo en esta mañana de estas palabras de Jesucristo. Dice así: entrad por la puerta estrecha. Estamos leyendo Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, dice acá, son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, hay mucha cosa acá para reflexionar, pero son palabras muy importantes porque habla de una eternidad, una decisión que una persona tiene que tomar y tiene repercusiones eternas. Lo primero que dice acá la palabra es que tenemos que entrar. Y entrar está en el tiempo presente y exige una acción definida y específica. El mandato no es admirar la puerta, el mandato no es tratar de estar ahí parado sin entrar, no. El mandato es entrar y está en una acción imperativa y exige una decisión de nuestra parte. Dice, entrad por la puerta estrecha. Mucha gente admira a Jesús y las enseñanzas de la Biblia, pero no terminan de entrar por la puerta. Mucha gente respeta y alaba a Jesucristo, pero no lo reciben como Señor y Salvador. Y el mandato de Jesús es entrar por la puerta. Está en una orden imperativa. Es algo definido y exige sí o sí una acción. O sea que las palabras de Jesús nos confrontan y nos ponen frente a una decisión que por otra parte es una decisión que tiene repercusiones eternas. El mandato de Jesús no es entrar por cualquier puerta, sino por la puerta estrecha, que es la única, por otra parte, que dice Jesús que lleva a la vida eterna. Y el camino, la senda hacia ese camino estrecho, es la vida en el reino a través de la puerta estrecha. O sea que no hay solamente una puerta, hay un camino también que tenemos que transitar. Lo leemos de nuevo, dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. O sea que no solamente hay una puerta estrecha, sino que hay un camino angosto por el cual el creyente tiene que transitar. La senda hacia ese camino estrecho es la vida que Dios quiere que vivamos y que está declarada, o Jesús nos mostró cómo vivir de esa manera. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso está en San Juan capítulo 14, versículo 6. Entonces, que la puerta es la misma persona de Jesucristo. La puerta es Jesucristo mismo, que solamente en Él hay perdón de pecado y salvación, solamente en Cristo. Jesucristo mismo es la puerta. En Juan capítulo 10, versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. O sea que una persona no puede ser salva por sus propios méritos, por su propio esfuerzo. No entramos por esa puerta a través de alguna denominación, no entramos por esa puerta a través de sacrificios,
ya fue hecho solamente un sacrificio que fue suficiente, y fue sacrificio de Jesucristo por nosotros en la cruz. Él murió en la cruz por nuestros pecados y Él es la puerta. Entonces, la única manera de tener salvación es a través de Jesucristo. La Biblia dice que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces, este evangelio es realmente estrecho, es muy limitado, porque demanda, o sea, a la gente no le gusta arrepentirse de su pecado, a la gente no le gusta las demandas que tiene el evangelio. Nos quedamos con la parte buena, pero el evangelio también tiene sus demandas y requiere de un sacrificio, requiere que uno tome decisiones concretas de arrepentirse, dejar el pecado y seguir a Jesucristo. Entonces, recordemos que no es solamente una puerta, sino un camino que hay que transitar después. Pero gracias a Dios, Dios nos da la fuerza para poder hacerlo. Lo que tiene que haber es una decisión en el corazón. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice esas palabras que recién te dije: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por la puerta estrecha se entra. Otra de las características que tiene esta puerta es que por esta puerta de salvación, a través de Jesucristo, se entra solo. No podemos llevar a nadie, ni a nadie, ni nada más con nosotros. Esta puerta permite pasar una persona sin equipaje a la vez. O sea que ahí tenés que dejar todo y pasar vos solo. Esta puerta no se entra en grupos, como te había dicho, no se entra queriendo llevar equipaje del pecado, de la voluntad propia. O sea que por esta puerta se pasa no queriendo seguir viviendo como uno quiere, no, o sea, no se puede pasar por esta puerta queriendo seguir en el pecado. Eso es lo que trato de decir. Se pasa solo. Es necesario que vos dejes y que yo deje para entrar en esa puerta el pecado, nuestra forma de vivir, cómo yo quiero hacer las cosas. Entonces, demanda sí o sí una transformación, un cambio, que nosotros le rindamos toda nuestra vida a Jesucristo. Eso es lo que quiere decir entrar por la puerta. Entrar por la puerta es tomar la decisión de dejar una vida que estábamos viviendo y aferrarnos con toda nuestra fuerza a Jesucristo, a la persona de Jesucristo. Y ya no vivo yo, es Cristo, el señorío de Cristo viviendo a través de mi vida. O sea, yo ya no vivo yo la vida como yo quiero, sino que Jesucristo ahora es el Señor de mi vida. No se puede pasar por esa puerta queriendo ser yo el que siga manejando mis planes, mi vida, las cosas como yo quiero. Entonces, el camino de Cristo es una senda de cruz, y la senda de la cruz es el camino de sacrificio. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces acá podemos ver que es un camino que demanda un sacrificio, que es un camino que demanda una decisión concreta, precisa, personal, de dejar toda nuestra vida al entregar nuestra vida a Jesucristo. Tenemos que despojarnos de nuestra confianza, de los logros personales, de la justicia propia, y buscar cada día esta persona de Jesucristo para poder transitar, no solo pasar por esa puerta, sino transitar en este camino angosto que es muy estrecho. La puerta estrecha también demanda arrepentimiento. Bueno, muchos judíos creían que por el hecho de ser descendientes de Abraham era suficiente para entrar en el cielo, en esa época de Jesús. Y muchas personas también hoy, en esta época, creen que por ir a la iglesia califican para ir al cielo. Pero la entrada a ese lugar demanda arrepentimiento. Podemos decir que el arrepentimiento es la llave para entrar. El arrepentimiento es la llave que es donde podemos recién entrar. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que Dios desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira qué interesante esto, ¿no? Dios tiene el deseo de salvarnos, de perdonarnos,
Dios tiene el deseo de transformar nuestras vidas, nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado la iglesia para que nosotros podamos tener un contexto en donde nosotros podamos tener una familia. Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Dice la Biblia, si Jesucristo murió por nosotros, ¿cómo no nos dará Dios también junto con Él todas las cosas? Entonces Dios desea perdonarnos, Dios desea bendecirnos, Dios desea transformar nuestra vida, pero la clave está en el arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, Dios desea. Qué lindo que Dios desea algo lindo para nosotros. Qué lindo saber que tenemos un Dios que no es lejano, que no está desinteresado de nuestras vidas, que nos ha abandonado en este lugar, que estamos a la merced yo qué sé, de tantas cosas que vivimos día a día. No, Dios desea ser tu Padre, Dios desea comunicarse contigo, Dios desea manifestar su amor, pero ese deseo Dios tiene una condición que es el arrepentimiento. Dios desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan el Bautista predicó arrepentimiento. En Lucas capítulo 3, versículo 1, lo voy a buscar acá, Lucas capítulo 3, acá hay algo muy interesante, porque podemos ver cuál era la predicación de Juan el Bautista y algo mucho más interesante, que Jesús predicaba lo mismo. Lucas capítulo 3, versículo 1, dice, Lucas 3, estoy acá, Lucas 3:1. Perdón, que estoy buscando acá el versículo. Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham como padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Lo que decíamos hoy, que los judíos pensaban que tenían sí o sí ya entrada en el cielo, porque eran descendientes de Abraham. Pero acá la predicación de Juan el Bautista era arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, no basta ser descendiente de algo. A veces pensamos que porque tenemos una familia que va a la iglesia, o porque tenemos un cargo en la iglesia, porque servimos, cantamos en cualquier alabanza o donde sea, o tenemos un título eclesiástico, nosotros ya tenemos entrada en el reino de los cielos, pero no es así. Necesitamos arrepentimiento. Y Juan el Bautista predicaba arrepentimiento. Arrepentidos, decía Juan el Bautista. No vayan a pensar que porque son descendientes de Abraham, ustedes tienen el cielo ganado. No, le decía, es necesario arrepentirse de nuestros pecados. Y acá, mirá qué interesante, Jesús comienza su ministerio predicando lo mismo. Jesús predicaba arrepentimiento, porque Dios desea que ninguno perezca. Dios desea rescatarnos, Dios desea salvar nuestra vida. Pero la predicación que tenía Juan el Bautista y lo que hablaba, lo que enseñaba Jesús, también Jesús comienza su ministerio predicando arrepentimiento. Acá en Marcos capítulo 1, versículo 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo de Dios se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esa es la predicación de Jesús. Jesús predicaba arrepentimiento. ¿Por qué Jesús predicaba arrepentimiento? Porque para entrar por la puerta estrecha se necesita esa llave que es el arrepentimiento. Sin arrepentimientos no hay perdón de pecado. No hay perdón de pecado. Aunque Dios nos ofrezca por su gracia y misericordia perdón, no hay arrepentimiento si no hay
perdón de pecado. El camino del arrepentimiento es volvernos de nuestros pecados, de nuestros propios caminos, de nuestra propia justicia y venir a la justicia de Dios creyendo únicamente en la obra de Jesucristo en la cruz. La vida arrepentida es una vida cambiada. ¿Cómo sabemos que una persona se ha arrepentido de sus pecados? Que ha tenido un encuentro con Cristo, que ha podido entrar por esa puerta estrecha. Bueno, porque se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque tiene fruto, tiene un resultado de haberse, el resultado es externo, pero el resultado habla de una condición interna, de algo que él hizo adentro de su corazón, que fue arrepentirse de los pecados. Entonces, por los frutos. ¿Por qué? Porque antes vivía de una manera y ahora vive de otra. Entonces esa persona ha tenido un cambio, se ha arrepentido y la vida arrepentida es una vida cambiada. Por otro lado tenemos una puerta ancha con un camino espacioso, pero la diferencia es que lleva a la perdición. Entonces acá en este capítulo 7, al terminar el Sermón del Monte, Jesús, estas palabras muy importantes, dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son ahí está, a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces tenemos dos puertas y dos caminos. Un camino que nos lleva a la vida y un camino que nos lleva a la muerte. El camino espacioso, como lo describe Jesús, es un sendero fácil, es un camino fácil, es atractivo, no excluye a nadie, es permisivo, no demanda arrepentimiento y es por donde todas las personas o la mayoría de las personas de este mundo transitan por ese camino. ¿Por qué? No es exigente, no demanda arrepentimiento, es fácil, no tiene ninguna demanda, es atractivo, pero es un camino que no culmina bien. En este camino es por donde la mayoría de las personas van, muertos en los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es un camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es camino de muerte. Eso es Proverbio capítulo 12, capítulo 14, versículo 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué tremendo esto, ya terminando esta reflexión. Entonces nosotros no podemos depositar nuestra confianza en lo que este mundo nos ofrece, no podemos depositar nuestra confianza en lo que a nosotros nos parece. Nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Jesucristo. Y Jesucristo ha dejado estas palabras para que nosotros las podamos tener muy en cuenta, muy en serio, tomar muy en serio esta palabra. Hay una eternidad que nos espera y Jesús quiere perdonar nuestros pecados y Jesús quiere que entremos por la puerta estrecha, esa puerta que solamente se entra por arrepentimiento. Así que yo quiero invitarte en esta mañana, ya sé que no hay mucha gente, pero no importa, como esto va a quedar grabado, tal vez se encuentre alguien con esta reflexión y son palabras de Jesús para tu vida, para decirte que Dios te está llamando hoy a que entres por esa puerta estrecha que tiene ciertas condiciones, demanda una entrega total de tu vida a Jesucristo, pero el resultado es vida eterna y perdón de pecado. Es lo mejor que vos podés obtener en esta vida, porque hay una eternidad que te espera. Jesús dijo así, el que pierde su vida por causa de mí, la ganará. Y la ganará. Pero el que la retiene en esta vida, la perderá. Entonces la paradoja es que en esta vida, que mientras vos respires, cuál es la mejor opción que vos podés tener es morir a tu yo y entregarle toda tu vida a Jesucristo, que en realidad, desde el punto de vista espiritual de Dios, estás ganando, no estás perdiendo. A vos te parece que estás perdiendo en esta tierra, pero en realidad estás ganando, porque estás ganando el perdón de tus pecados a través de la obra de Jesucristo en la cruz y estás ganando una vida eterna que Dios quiere regalarte por su gracia y su misericordia, no por méritos tuyos, no por lo bueno que pueda hacer o lo mucho que sabemos de la Biblia, es una obra de misericordia
a través de Jesucristo. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor. Gracias por, Señor amado, por tu misericordia. Señor, queremos transitar, no solo entrar, haber entrado, sino transitar por este camino angosto, Señor, tomados de tu mano. Padre, oramos por aquellos que puedan tal vez escuchar esta palabra y pedimos, Señor, que el Espíritu Santo esté obrando en los corazones y podamos verdaderamente entregar nuestra vida a Jesucristo. Señor, que haya arrepentimiento de pecado. Solo tú puedes dar arrepentimiento, Señor, para transformar nuestra vida. No hay una vida transformada, Padre amado, lo sabemos si no hay arrepentimiento. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos. Amén. Dios te bendiga. Patricia, Dios le bendiga. Aquellos que, bueno, por la gracia de Dios se puedan conectar a este mensaje más adelante. Dios le bendiga.